Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión. Somos la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, transmitiendo desde Cali, Colombia. Estamos transmitiendo por estos medios debido a la dificultad que nos imposibilita de congregarnos con nuestros hermanos en este día tan especial, el Día del Señor. Pero también damos gracias a nuestro Dios por los avances tecnológicos que nos permite reunirnos virtualmente para escuchar la palabra de Dios, tanto en la escuela dominical, la que acabó de pasar, y a partir de ahora entramos en el culto principal. Quien se dirige a ustedes, el pastor Jaime Cardoso Rojas, pastor de la Iglesia Ciudad de Dios. Quiero darles la más cordial bienvenida y saludar a todos los que en este momento están reportando sintonía, tanto hermanos de nuestra congregación como a otras personas que nos están siguiendo por este medio en este día tan especial, vuelvo y digo, el Día del Señor. Les ruego que en sus casas se unan como familia y de una manera seria y reverente, como es debido, busquen la Biblia y la tengan en sus manos. Bueno, siguiendo con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos, les invito a que me acompañen en sus casas a leer Marcos 5, del 1 al 20. Vuelvo y repito, Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vieron a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es palabra de Dios. Ahora les invito a que allá en sus casas inclinemos nuestro rostro
delante de nuestro Padre amado, de nuestro Padre celestial. Y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tenernos hoy reunidos en torno a ti por estos medios. Que a pesar de lo que está pasando en el mundo, hoy dices en tu palabra que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar, que te demos gracias en toda situación, porque esta es tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Que no nos inquietemos por nada, más bien que en toda ocasión estemos en oración y ruego, y que presentemos nuestras peticiones delante de ti y demos gracias. Y tu paz, Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque todas las cosas proceden de ti y existen por ti y para ti. Por eso te reconocemos, Dios, como nuestro Señor, y por eso te exaltaremos y te alabaremos. Alabaremos tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros, y ya que hemos exaltado tu santo y precioso nombre, ahora te pido que me permitas la exposición de tu palabra, que imparte luz y que da entendimiento a los sencillos. Y como dijo un día el apóstol Pablo, que nos ocupemos en la lectura de las Escrituras, porque ella nos exhorta y nos enseña. Te pedimos que nos abra la mente, el corazón, para que podamos comprender tus Escrituras. Amén y amén. Este tema lo he denominado Cristo vino a librarnos. La semana pasada Dios nos permitió desarrollar tan espectacular mensaje sobre cómo está nuestra fe, si es una fe madura o si todavía tenemos una fe que claudica en medio de las pruebas. Espero hayan meditado esta semana con respecto a tu fe, pero también el mensaje traía mucho consuelo a nuestras vidas, haciéndonos ver que Él tiene el control sobre las fuerzas de la naturaleza, para darnos a entender que si nuestra fe está puesta en Él, no podemos temer, porque Él está en la barca de nuestras vidas y Él tiene el control de todo. También pudimos ver que le había dado la orden a sus discípulos que lo llevaran al otro lado del lago de Getsemaní, a la región de los Gadarenos, y esta es la predicación que tendremos en el día de hoy. Pero antes de exponerla, hay una pregunta que muchos se hacen, y aún en un tiempo yo también me la hacía: ¿por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? ¿Por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? El apóstol Juan contesta esta pregunta en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto fue que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Mesías vino a vencer a Satanás, el príncipe usurpador de este mundo, a fin de rescatar a los pecadores de la esclavitud espiritual y llevarlos al reino de Dios. Veamos qué nos dice también Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Nuestro Padre Dios había prometido enviar un libertador, y que un día ese libertador aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa fue cumplida totalmente en la cruz, donde Cristo derrotó a la vez a Satanás, al pecado y a la muerte, como lo dice Colosenses
2, del 14 al 15. Voy a leerlo y ustedes me acompañan en la casa. Colosenses 2, del 14 al 15 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es palabra de Dios. El Señor Jesús murió no como una víctima indefensa, sino como el vencedor heroico. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Teniendo en cuenta estos puntos, nos deja bien claro que el evangelio que vamos a predicar este día es la buena nueva de que el Salvador, el Señor Jesús, vino a rescatarnos de este reino de tinieblas de Satanás y sus demonios, y a librarnos de todo el posible daño que nos pueda hacer esos demonios guiados por Satanás. Y para estudiar mejor este pasaje, debemos dividirlo en tres partes naturales. Una primera parte la podemos titular así: los hombres sufren por causa de los demonios. Lo encontramos en los versículos del 1 al 5. La segunda sección podemos titularla: los hombres, por la obra de Jesús, son liberados de los demonios, que lo encontramos en los versículos del 6 al 13. Y una tercera y última parte la podríamos titular: los hombres reaccionan diferente ante aquel que los libera de los demonios. Lo encontramos en los versículos del 14 al 20. Son tres secciones y vamos a estudiarla cada una de ellas. Entonces, comencemos por la primera parte. Los hombres sufren por causa de los demonios. Marcos 5, del 1 al 5. Permítame leerlos de nuevo para ustedes. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Acordémonos que en nuestra sección anterior ellos estaban navegando hacia el otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Jesús había dirigido su caminar hacia esta región para liberar a este hombre horriblemente atado por aquellos demonios. Noten que dice que era un demonio que habitaba en este hombre. El demonio fue el que impulsó a este pobre hombre a ir a Jesús. El demonio que habitaba en este hombre pudo sentir la presencia del glorioso Rey del universo. Pero sin duda, esta primera parte de texto pretende mostrarnos la intensidad del sufrimiento de aquel pobre hombre atormentado. En los versículos 3 al 5 se nos describen las terribles condiciones en que vivía este hombre en los sepulcros. Nadie podía atarlo. Lo habían atado con cadenas y las habían hecho pedazos,
Nadie le podía dominar. De día y de noche andaba gritando en los montes, en los sepulcros, haciéndose daño a sí mismo con piedras. Tenía una fuerza sobrenatural y nadie podía amarrarlo, mostrando su rebeldía indomable. Así como es rebelde el demonio, así es rebelde el hombre sin Dios, que no se sujeta a nadie, ni siquiera al Dios Altísimo. Este hombre andaba gritando en los montes y en los sepulcros. ¿Quién sabe qué gritaba y por qué lo hacía? Debía de sentirse muy mal. Él mismo sería con piedras. El demonio le impulsaba a aquel pobre hombre a autodestruirse y lo atormentaba grandemente. Juan 10:10a nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y esto era lo que estaban haciendo estos demonios con este hombre, destruyéndolo. Este hombre estaba seriamente afectado por el reino de las tinieblas, y eso fue lo que seguramente causó la compasión de Jesucristo. Él fue allí para ayudarlo. Él fue allí para librarlo. Esa compasión lo hizo realizar este viaje tan solo para ayudar a este hombre. Cuán grande es la compasión del Señor Jesucristo. Noten cómo dice el final del versículo 4: y nadie le podía dominar por causa del poder de los demonios que poseían. Pero había llegado otro más poderoso que sí lo podía dominar: Jesús de Nazaret. Por eso hoy alabamos y damos gloria a su nombre. Veamos ahora el segundo punto de nuestro mensaje. Los hombres, por la obra de Jesús, son liberados de los demonios. Marcos 5, del 6 al 13. Vuelvo y repito, Marcos 5, del 6 al 13. Permítame leerlo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí se nos dice que cuando el demonio vio a Jesucristo de lejos, inmediatamente se arrodilló delante de él. Esto lo hizo aquel hombre, porque él estaba fuera de su sano juicio. Fueron los demonios los que se arrodillaron ante aquel Salvador que había llegado. La palabra arrodilló significa adorar. Esta reverencia no estaba motivada por el arrepentimiento, ya que los demonios no pueden arrepentirse. Ellos le adoraron, se arrodillaron solo por el terrible hecho de reconocer su soberanía celestial. Santiago 2:19 nos dice, Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen
y tiembla. Entonces, obligado por el puro terror, el demonio estaba completamente sometido delante de su juez, el que ningún ser humano podía domar, ni siquiera con cuerdas y cadenas. Jesús lo contuvo tan solo con su presencia, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Como ángeles caídos que sirvieron a Dios desde su creación hasta que se unieron a la rebelión de Satanás y fueron expulsados desde el cielo, los demonios sabían exactamente quién era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. El nombre de Dios Altísimo es un título glorioso usado a lo largo de la Biblia para confirmar la soberanía absoluta de Dios sobre los demás poderes. Que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo significa que posee la misma autoridad y esencia o naturaleza de su Padre. El demonio temía que Jesús lo arrojara inmediatamente al abismo, donde estaban cautivos otros ángeles caídos. Entonces vociferó: ¿qué tienes conmigo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mientras se arrastraba delante de Jesús, lo único que podía hacer era suplicar un poco más de tiempo antes de ser sentenciado al abismo. Por tanto, el demonio clamó a todo pulmón: te conjuro por Dios que no me atormentes. El momento del juicio final para los ángeles caídos todavía no había llegado, pero su reinado de terror en la tierra ya concluyó. Un día Satanás y todas sus huestes serán lanzados al lago de fuego, el cual sufrirán tormento eterno, como dice Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora este hombre no estaba atormentado. Ahora el demonio no quería que el Todopoderoso le atormentara a él. Y es que Jesús había venido a liberar a aquel hombre. Y por medio de una pregunta que le hace el demonio, nos deja ver qué tan grande era la liberación que iba a hacer. Jesús le pregunta al demonio su nombre, y el demonio le dice que son muchos los demonios, que son una legión. Esto nos explica la condición extrema en que se encontraba aquel pobre hombre poseído. Como expliqué antes, los demonios sabían que su destino era ir al abismo eterno, pero aún no había llegado la hora para que fueran allí al juicio final. Por eso el Señor acepta que los demonios pasen a los cerdos y se produzca la muerte de esos cerdos por causa de los demonios, en vez de la muerte de un hombre. Queda bien claro que el diablo no puede matar a un hombre que vino a ser salvado por Jesús. El diablo puede atormentar, pero no puede matar a uno de los escogidos de Dios.
Y entonces los cerdos mueren y se produce un evento que llama la atención de otros hombres que vienen a ver qué pasó y se encuentran con Jesús. ¿Qué ocurre? ¿Cuál fue la reacción de aquellos hombres que vieron el poder de Jesús? Esa reacción es igual de sorprendente al milagro de la liberación. Este es nuestro tercer punto en el día de hoy, que dice cómo los hombres reaccionan diferente ante el que los libra de los demonios. Recordemos, lo primero que vimos fue que los hombres sufren por causa de los demonios. Segundo, que los hombres son liberados por Cristo del poder de los demonios. Tercero, vemos que los hombres reaccionan de una manera diferente ante los demonios. Los versículos 14 al 20 los subdividí en dos partes para poder entenderlo mejor. La primera es la reacción de los testigos y luego la reacción del hombre que fue liberado. Veamos en primer lugar la reacción de los testigos de los versículos 14 al 17. Versículos del 14 al 17 de Marcos 5. Dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y le dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron que lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La muerte de los cerdos fue algo que causó gran confusión y atrajo a mucha gente, quienes llegaron para ver qué había pasado. Y al ver al hombre, a quien antes conocieron, viviendo en las condiciones tan aterradoras, lo ven ahora sentado, lo ven tranquilo, vestido en su juicio cabal. Estos hombres tuvieron miedo. Luego escucharon los detalles de lo sucedido, relatado por los demás testigos. Y en vez de alabar a Dios por este hecho tan extraordinario y de reconocer a Jesús en su poderío sobre los demonios, y de quizás pedirle que les predicara el Evangelio, que les hablara más de Él y de lo que había venido a hacer, no vieron el favor, no vieron la misericordia grande que Jesús tuvo con ese hombre poseído, y el inmenso poder que tenía sobre los demonios. En cambio, estos hombres extrañadamente comienzan a rogarle que se fuera de sus contornos, como si pensara que Jesús iba a hacerle daño, o quizás a ocasionarles más pérdidas de sus bienes. Es muy asombroso la reacción de estas personas ante el despliegue maravilloso de misericordia, de poder y autoridad que hizo delante de ellos el Señor Jesús. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué estos hombres no pudieron ver la gloria de Dios. Y la respuesta, que ellos también estaban afectados por los demonios, no tan severamente
como su paisano, que fue liberado, pero sí estaba bajo la acción cegadora de los demonios, que nos deja ver la luz, que no nos deja ver la luz de la verdad y su salvación en Cristo. Y para poder explicar esto, voy a leer otro texto de las Sagradas Escrituras que lo encontramos en 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 4, del 3 al 4. La palabra de Dios nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo nos muestra que todas las personas que son incrédulas, que no creen en el evangelio de Cristo, que no pueden ver la gloria de Dios porque están siendo afectadas por los demonios, y es indiferente al evangelio y no quiere acercarse a él, el Dios de este siglo, Satanás, cegó tu entendimiento para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Esto fue lo que sucedió en Gadara. La luz de la gloria de Cristo resplandeció ante los ojos de todos estos hombres, y ellos no la pudieron ver porque los demonios estaban encegueciéndolos. El único endemoniado no era el pobre hombre atormentado de los sepulcros, eran todos aquellos que estaban cegados por los demonios. Así que el único endemoniado en aquellas horas no era el de los sepulcros, sino que todos los habitantes de Gadara estaban bajo el poder cegador de los demonios. Finalmente, en segundo lugar, vemos la reacción del hombre liberado en los versículos del 18 al 20. Leamos. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquel hombre quería estar cerca de su Salvador e ir con él a donde quiera que su Salvador fuera, pero el Señor no se lo permitió. Tenía otra misión para él, y era predicar a todos esos enceguecidos por el diablo que Jesús el Salvador, y así lo hizo. Fue obediente a su Salvador. Y aquí notamos qué amoroso es Jesús. A pesar de que aquella ciudad lo rechazó, les dejó un misionero que le siguiera predicando, hasta que muchos otros fueran liberados de la ceguera causada por los demonios. Pero amigos y hermanos, después de analizar estos hechos, debemos de preguntar qué nos está diciendo Dios hoy a nosotros a través de su santa palabra en pleno siglo XXI. Nuestro último punto en el día de hoy son nuestras aplicaciones. Son dos aplicaciones principales las que podemos sacar de este texto para nosotros en el día de hoy. La primera aplicación es que hoy día los hombres siguen sufriendo por causa de los demonios.
Los casos extremos, como los del endemoniado, son muy raros, pero la ceguera que causan los demonios sigue siendo una realidad en cada persona que rechaza el Evangelio. Permítame recordarles 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amigo, si usted es un incrédulo, entonces el Dios de este siglo, el diablo y sus demonios lo han cegado. Voy a aclarar algo. Muchos dicen que no son incrédulos, pero viven como si lo fueran. Dicen creer en Dios, pero son unos borrachos, unos adúlteros, fornicarios, unos mentirosos, chismosos, envidiosos, ávaros, odian a otras personas. Por favor, amigo, no se engañe más. Si usted dice que es creyente y vive así, usted no es creyente. Si usted dice que tiene fe, pero no obedece la ley de Dios, entonces su fe es falsa y debe mirar a dónde lo han llevado los demonios engañándolo. Si usted dice creer en Dios y alberga falsas esperanzas de salvación, si dice tener fe, pero vive como un demonio, debe arrepentirse de sus pecados para que usted también pueda ser liberado del diablo y alcanzar la plena libertad como aquel hombre de Gadara. Otra acción terrible y que afecta terriblemente a nuestra ciudad es engañar a la gente con las mentiras de las religiones falsas. Los demonios engañan con mentiras a las personas religiosas, los que llevan a falsas religiones que no son bíblicas. Aunque toda falsa religión dice que sigue la Biblia, no la sigue, sino que la tuerce, y confiando en sus buenas obras y en sus falsas doctrinas, estas personas mueren y van al infierno por el engaño de estos demonios. Y engañan de una forma muy sutil. Por ejemplo, les engañan diciendo que con una simple oración de fe ya son salvos, y solo les muestran a un Dios de amor. De por sí lo es, pero no les muestran la otra cara, que Dios está airado con el mundo, que Él es un juez justo y que dará pago a cada uno, ya sea para condenación eterna por sus pecados o bendición eterna por creer en la obra de Cristo y ver los frutos dignos de arrepentimiento en sus vidas. Y por esto los demonios siguen causando grandes daños al hombre. Veamos nuestra segunda y última aplicación. Hoy en día el Señor Jesús sigue liberando a los hombres de los males que producen los demonios, pero lo hace de una manera diferente. Lo hace con base en su obra en la cruz, con base en su triunfo en la cruz. Como anteriormente lo vimos, Colosenses 2, del 13 al 15, nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Leemos que Jesús triunfó en la cruz
sobre los demonios y los exhibió públicamente, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Todos los pecados nuestros los clavó en la cruz y obtuvo el perdón de ellos. La forma como Jesús libera a los hombres de los demonios está basada en su cruz. Ya Jesús no viene él mismo y expulsa los demonios de las personas enviándolos a los cerdos. Ahora lo hace por medio de la predicación de su palabra. Él envía mensajeros, como envió a aquel hombre gadareno a que predicara en Decápolis. Envía mensajeros que van por todas partes hablando el mensaje de la cruz, de su obra de la cruz. Dice Primera de Pedro 1, 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Romanos 10:17, el apóstol Pablo dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que cuando una persona no creyente o un falso creyente que dice creer en Dios, pero vive como un demonio, o que está en una religión falsa, y ellos oyen este evangelio conforme a la Biblia, entonces el Espíritu Santo llega y les quita la ceguera que causan los demonios, despoja a los demonios de su botín y les abre los ojos para que la persona vea su pecado, para que vea a Cristo como su único y suficiente Salvador y vea la gloria de Cristo en sus vidas. Allí esa persona es salvada totalmente, es perdonada de su pecado, es liberada del poder del demonio para siempre. Esto fue lo que vino el Señor Jesucristo, a quitar la ceguera de las falsas religiones que hoy engañan y cautivan con sermones muy motivacionales que mueven emociones, pero no sucede nada en sus vidas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cristo te ofrece libertad, libertad de esos demonios que quieren destruir y que quieren llevarte al infierno. Les invito entonces, mis amados hermanos, a que oremos, a que entreguemos este mensaje tan precioso a nuestro amado Padre, que le demos gracias porque hoy ha hablado a nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, Señor, nos hemos reunido en torno a ti en el día del Señor, el día tuyo, para darle la gloria, la honra y la exaltación a ti, solo a ti, gracias, porque hoy nos has compartido tu palabra, reconociendo ciertamente que tu palabra es viva y poderosa, que es cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién más conoce mi corazón sino solo tú? Pues fuiste el creador de él, y como dice
el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Te pido que lo examines ahora. Te pido que escudriñes ahora mi corazón y me muestres cuáles son las intenciones de mi corazón. Tal vez he sido atormentado por un demonio, el demonio de la incredulidad, el demonio del alcohol, de la droga, de la pornografía, de la pereza, del adulterio, de la mentira, del chisme, de la envidia, de la avaricia, del odio a otras personas. Solo tú lo sabes. Aquí está mi corazón. Y sobre todo te pido, con todo mi corazón, que lo abras y me muestres y me saques si la iglesia en la cual estoy asistiendo es falsa, es superficial. Si no me han mostrado la otra fase de Dios como juez justo, que tú estás airado con el hombre y que he medido la supuesta iglesia con la cantidad de gente que va y veo la prosperidad financiera, pero yo sigo en lo mismo, en los mismos pecados de hace años, haciendo lo que a mí me parece que está bien y no lo que dice tu palabra. Ayúdame a obedecer y guíame por ella. Aquí está mi vida, tómala, es tuya. Quiero ver tu gloria en mi vida, que tú seas el Rey y Señor de mi corazón.